Buenas tardes, jóvenes, mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias, licenciada. Espero que estén bien. Si ya se pusieron a pensar que ya mero bien, pues sus exámenes, prácticamente hoy tenemos la última clase previo a sus exámenes, ¿verdad? No nos haga entrar en pánico, licenciada, no se amore. Yo sufro, yo lloro. Ya tiene un poquito, ¿verdad? Y se nos fue casi que un montón de tiempo. Estaba viendo nuestro programa y creo que, bueno, ya primero Dios también ya vamos a terminar el diplomado y que hay unos temas que necesito pues que vean de ahí, ¿verdad? Para los que no vieron las conferencias se las van a acumular, ¿verdad? Porque hay varios aspectos que vamos a preguntar en el examen, solo voy a grabar. Y saben que la buena noticia es que nosotros como profesores ya pudimos ingresar nuestras notas del semestre pasado a los cuadros, ¿verdad? Entonces yo creo que poco a poco se va a ir arreglando el asunto, ¿verdad? Y pues se los hice llegar con Rosa, ¿verdad? Miren, hay algunos aspectos porque yo no entiendo. Subimos unas notas y ahora pues no me aparecen, no sé, o sea, de los que digamos de las revisiones y esos temas. Entonces estamos tratando de trabajarlo con Rosa, que ella la verdad es una persona que me ha colaborado bastante con hacerme llegar los nombres, recordarme, porque a ustedes le dicen, miren Rosa, necesito tal cosa, me falta tal punto, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces ella me lo transmite, pero les soy sincera, para no saturarme de tantos mensajes, entonces yo le digo a ella, mejor refrescame quiénes son los que están pendientes. Entonces yo necesito que pues a más tardar el día de hoy ustedes le hagan llegar a ella. ¿Cuándo las publica? ¿Se las compartí, Rosa? ¿El lunes? No, ¿cuándo fue? Entonces, el compartir las notas fue antenoche. Antenoche, ¿verdad? Ajá, entonces, y anoche ya ellos empezaron a verlas, porque también por WhatsApp ayer se las compartí, ellos ya me empezaron a escribir y es de los casos en concreto que hemos estado platicando a través del chat. Ajá, sí, gracias Rosa. Entonces ella me estaba colaborando, enviándome los nombres de algunos pendientes, si a alguien pues no le aparece, por lo que les digo que no sé qué sucedería, ¿verdad? Que yo recuerdo que algunos pues ya les habíamos como hecho la revisión, ya habíamos determinado y le habíamos puesto los puntos, pero como que hubiera retrocedido, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Ustedes. Pero vamos a tratar de arreglarlo, ¿verdad? De todas maneras, los exámenes yo los tengo, o sea, puedo corroborarlo y consultar las notas, entonces ahí están las notas, ¿verdad? Para los que se examinaron. Y obviamente pues no nos vamos a inventar nada porque ahí está todo, ¿verdad? Afortunadamente en la tecnología nos permite esto, ¿verdad? De que todo pues quede ahí, en el historial incluso, en el historial de todo. Entonces, para que tomen nota de eso. También pues en relación al examen parcial, hoy pues les voy a tratar de cumplir con el tema relacionado al mandato, que ya nos quedaban, me parece, algunos aspectos que ver y que obviamente ese tema viene en el examen del programa. El tema 1 que vimos como 4 clases relacionado, por ejemplo, con el negocio jurídico, el contrato, el tema, más que todo, no tan tema 1, porque no es del programa en sí, sino que son como antecedentes, ¿verdad? El instrumento público, el material, pues se les ha subido al Classroom, pero no es que solamente sobre eso va a venir nuestro examen. El examen, pues, parcial va a venir acerca de todas las clases que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, y también, pues, trataré de terminar el mandato hoy, para que ustedes tengan, porque obviamente estamos hablando de la clase de notariado
Y pues tiene que venir redacción, ¿verdad? Ustedes ahí sí que no se escapan de eso. Voy a tratar de idearme una manera del examen para que ustedes puedan estudiar y determinarlo, ¿verdad? Entonces ya vimos algunos aspectos del mandato y voy a tratar de avanzar el día de hoy en relación a ese tema. Y también pues van a venir algunas de las conferencias del diplomado que yo les voy a indicar en el classroom, ¿verdad? Cuáles van a ser esos temas para que ustedes vuelvan a ver esos videos de esos días, ¿verdad? Voy a tratar de compartir y ustedes me van a refrescar. Déjenme ver. Vamos a ver. Licenciada, buenas noches. Disculpe, solo las notas de la retrasada aún no las ha publicado, ¿verdad? No, todavía, pues estamos en tiempo. Tenemos 15 días para hacer la publicación. Está bien. Lo que sí les puedo decir es que, pues, tratamos de hacerlo conciso, ¿verdad? No sé, ¿logran ver algo? Sí, ya se mira. Muy bien, gracias. La verdad es que el examen era de la conferencia, básicamente, ¿verdad? Y era poquitas las preguntas, realmente. Yo espero poder finalizar esta semana de calificar para hacer la publicación, ¿verdad? Para que ustedes pues tomen nota acerca de si estudian o ya ganaron el curso. Muy bien. El mandato, pues recordemos, ¿verdad? Que es un contrato por el cual una persona llamada mandante o poderdante le va a solicitar a otra llamada mandatario o apoderado la realización de uno o más actos o negocios en su nombre, ¿verdad? Y pues tratando de recordar, ¿verdad? Que vimos las clases de mandato, los elementos, pero más allá de de la doctrina que les pudimos compartir, hay aspectos, por ejemplo, que yo necesito que pongan mucha atención. Por ejemplo, en el sentido que si es revocable el mandato, que lo vimos, ¿verdad? Que a pesar de que se hubiere otorgado, se puede revocar, aunque lo hayamos colocado un plazo estipulado, pero el mandante, si ya no está conforme con que el mandatario ejerza las facultades que le concedió, pues puede revocarlo, ¿verdad? Y también algo importante que necesito que no se les olvide, la sustitución del mandato, si era parcial o total, ¿verdad? Si la persona se iba a reservar o no el ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas, ¿verdad? Encomendadas, y si sin reserva de ese ejercicio, ¿verdad? Vimos las clases de mandato, ¿verdad? Cuando el general es acerca de que para que el mandatario atienda todos los negocios o facultades que le está dando el poderdante o mandante, ¿verdad? Para que los pueda ejercer, o bien si son asuntos determinados, que vimos que la palabra clave era que eran asuntos determinados, negocios determinados, ¿verdad? Y pues vimos también acerca del mandato judicial, que lo tenían que ejercer propiamente abogados, ¿verdad? Que lo vimos en la ley del organismo judicial, y los parientes, ¿verdad? Que puede ser con representación y sin representación, que el mandato administrativo pues no existe, ¿verdad? Y el mandato general con cláusula especial, que pues vimos que eran aspectos relacionados más que todo con bienes inmuebles, ¿verdad? Para que no nos confundamos en el tema de la clasificación. También, pues, yo creo que aquí nos quedamos, ¿o no? Bien, ¿verdad? A ver. Sí, licenciada, por ahí nos quedamos. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, unos casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? Que los representantes de menores incapaces ausentes no pueden otorgar mandato general. Y si por casualidad, pues les viniera en el examen acerca de un tema, de un mandato, que ustedes redacten un mandato de menores, facultado de menores, y yo les coloque, pues sé yo, cuántos asuntos, ustedes tienen que colocar, ¿verdad? Que todo lo que está relacionado con menores tiene que ser un poder especial. No podemos otorgar un poder general cuando se trata de menores, viceversa, ¿verdad? ¿Alguien que me haga el favor de leer el 1691? Código Civil. ¿Lo puedo leer, Lix? Sí, está bien, ¿quién habla?
Mónica Camacho, Lix. Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Artículo 1691. Los representantes de los menores, incapaces o ausentes, no pueden dar poder general, sino solamente especial, para asunto determinado, que no pueda ser atendido personalmente por ellos. Muy bien, muchas gracias. La ley es bastante clara, ¿verdad? Que solamente puede ser poder especial. Y este es uno de los errores más frecuentes, ¿verdad?, que cometen al momento de ejercer el notariado relacionado con mandatos los abogados, los notarios. Entonces, otro de los aspectos importantes a ver es, por ejemplo, la gratuidad, ¿verdad? Los poderes gratuitos y judiciales en materia de arraigo deben de contener la aceptación expresa del mandatario. ¿Alguien que me haga el favor de leer el 1689? Artículo 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué creen que el legislador reguló así este artículo? Para que quedara de forma expresa ahí en la ley, ¿no? Sí, pero más que todo es el tema relacionado con la gratuidad, es porque ustedes les dicen, mire, ¿quién fue el que me habló? Yo, licenciada. ¿Quién? ¿Quién yo? Alexander Solórzano. Alexander. Porque, por ejemplo, Alexander... Hilda. ¿Sí? Ajá. Perdón, yo creo que es porque hay veces que cobran porque les representen, ¿verdad? Ante un acto que quieran hacer ellos. O sea, quieren cobrarles como que el favor. Ajá. Pero hay veces que Ajá. Si hay yo, veces que no. Ajá. Si yo le digo, Zulema, pues necesito que vaya a pagarme el UCI, que vaya que se emitan los pasaportes de mis hijos, necesito que vaya a gestionarme no sé, en tribunales unos aspectos de uno de mis juicios, pero quiero que lo haga de forma gratuita. Uh-huh. Y los gastos... Entonces, ahí depende de la otra parte aceptar o no. Ajá, ¿verdad? porque lo va a ejercer de forma gratuita y nadie quiere trabajar gratis, ¿verdad? Sí, hay una lógica, ¿verdad, Zulema? Muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, es por esa razón. Y aparte que recordemos que es un mandato, pues, que está, si es en materia de arraigo, miren ustedes, en materia de arraigo hay varios aspectos, ¿verdad?, que hay que ver. Por ejemplo, ustedes pueden ejercer un mandato porque una persona tiene una deuda de una tarjeta de crédito, pero tiene un arraigo y necesita salir del país, pero ustedes vienen y tienen que dejar un mandatario. Si quiere salir alguien del país, tiene que dejar un mandatario, ¿verdad? Porque tiene una medida. Entonces tiene que dejar un mandato, ¿verdad?, para que alguien lo represente en ese juicio. Prácticamente estamos cediendo, ¿verdad? Esta persona se va a quedar en mi representación como, digamos, una especie como de garantía, ¿verdad? Y lo va a hacer en forma gratuita y se va a ir solo así. Entonces ustedes van a quedar sujetos ahí, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Por eso este es un contrato de confianza, ¿verdad? Porque ustedes, más que todo, van a ser parientes, sus papás, sus hermanos, qué sé yo, ¿verdad? Algún pariente o un abogado. Entonces, hay aspectos bien interesantes en materia de arraigo, pero a ver quién me colabora leyendo el 524 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Completo, licenciada? ¿Cómo? ¿Completo? Veamos hasta dónde me interesa. Vaya, está bien. Gracias. Artículo 524, efectos del arraigo. Al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso,
sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso, en su caso, sin llenar los requisitos del párrafo siguiente. En los procesos sobre alimentos, será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine, según las circunstancias. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. También deberá prestar esa garantía el demandado que hubiere librado un cheque sin tener fondos disponibles o que dispusiere de ellos antes de que transcurra el plazo para que el cheque librado sea presentado al cobro. Apersonado en el proceso del mandatario, presentada la garantía de satisfacción del juez en los casos a que se refiere el párrafo anterior y cumpliendo en su caso lo relativo a alimentos atrasados, se levantará el arraigo sin más trámite. Si el mandatario constituido se ausentare de la República o se imposibilitare para comparecer en juicio, el juez, sin formar artículo, nombrará un defensor judicial del demandado. Tanto el mandatario constituido como el defensor judicial tendrán en todo caso, por ministerio de la ley, todas las facultades necesarias para llevar a término el proceso de que se trate. El juez de oficio y en forma inmediata comunicará el arraigo a las autoridades de migración y de policía, así como a las dependencias que estime conveniente, para impedir la fuga del arraigado. En igual forma se comunicará el levantamiento del arraigo. Muy bien, gracias. La verdad es que ahí está básicamente todo lo relacionado con el arraigo, ¿verdad? Lo que les comentaba acerca de, pues, la garantía, ¿verdad? Que debe existir. Y por lo mismo, ustedes imagínense el compromiso que están adquiriendo el compromiso de una tercera persona, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ser aceptación expresa. Y lo está aceptando, ¿verdad? Usted, mandatario, va a aceptar echarse a la espalda todos los compromisos de la otra persona, ¿verdad? Algo así. Entonces, sí acepto, es mediante la aceptación, ¿verdad? Expresa, ¿verdad? Entonces, es un artículo bastante importante, así que lo que necesito es que lo sepamos interpretar, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otros casos especiales hay en relación al mandato? La donación entre vivos. A ver quién me colabora leyendo el 1860 del Código Civil. Lo leo, Lic. Sí, por favor, Mónica, gracias. Artículo 1860. La donación puede hacerse por medio de apoderado, pero el poder debe designar la persona del donatario y especificar los bienes, objeto de la donación y condiciones a que queda sujeto. Muy bien, gracias. Entonces aquí podemos ver que existen condiciones, ¿verdad? Que son 3 condiciones y eso es algo bien importante porque son aspectos que se les pasa por alto algunos momentos a algunos notarios al momento de faccionar un mandato, una donación entre vivos. Pues relacionado, ¿verdad? Con el tema del mandato y dejando un mandato en el cual pueda, pues, designar, o sea, tiene que estar ahí la persona a quien se le va a donar el bien, cuál es el bien que se le va a donar y alguna condición si existe, ¿verdad? Entonces, si ustedes al presentar un mandato no tienen estos 3 requisitos, pues les van a suspender, ¿verdad? Ese mandato relacionado con la donación entre vivos. A ver, para contraer matrimonio. Disculpe, Lic, ¿cuál fue los 3 que dijo? El último que dijo, perdón. Las condiciones están en el artículo 1860, ¿verdad? Está que se tiene que determinar a quién se le va a donar el bien, cuál es el bien que se le va a donar y cuáles son las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes, pues, veamos la donación, vamos a ver las condiciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puede ser que la persona se gradúe, ¿verdad? O hay algunos aspectos ahí que hay condiciones que no las podemos hacer, pero por lo menos que ustedes tengan en claro estas, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, no he visto ninguno en la cual se coloquen condiciones, pero sí, por ejemplo, el bien a que se va a donar y el nombre, ¿verdad?
Alguien me preguntaba, mire, pero ¿y si la persona no sabe cuántos bienes tiene? ¿Quién no va a saber cuántos bienes tiene, verdad? Tiene que saber cuántas son las propiedades que tiene, solo que sea multimillonario. Creo que hasta ellos saben qué bienes tienen, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Determinar. ¿Y cómo qué se va a pedir? Finca, folio y libro, ¿verdad? Muy bien, para contraer matrimonio. Alguien así como cuando yo estudiaba, les cuento, nos decían, ¿puede alguien que el examinador nos ponían como a prueba, ¿verdad? Una situación así. Nos decían, mire, ¿puede contraer 2 mujeres matrimonio o 2 hombres matrimonio? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, licenciado. No, licenciado, no se puede. No, No, licenciada. No, licenciada. Del mismo sexo no pueden contraer matrimonio en Guatemala, todavía no se acepta el matrimonio igualitario. Así es. Pero esa era así como una palabra, digamos, una pregunta capciosa, como con trampa, ¿verdad? Que le hacían a uno cuando estaba estudiando, ¿verdad? En mis tiempos, ¿verdad? Hace unos cuantos años. Pero nos decían, ustedes contestaban así como algunos de ustedes, sí, ¿verdad? Sí se puede, pero ¿qué sucedía? O no se puede, porque es lo más lógico, ¿verdad? Entonces le decía el examinador, sí se puede, porque mediante un poder, pero es que realmente no es así. Porque la persona solo está ejerciendo en nombre de alguien más. No es que ella esté contrayendo matrimonio con otra persona, ¿me explico? Entonces, son como preguntas con trampa, ¿verdad? Que podrían hacerles en el examen técnico profesional. Entonces, es importante pues que lo tengan noción. Y si a alguien se la hacen, me cuentan, ¿verdad? Cuando se estén examinando. El artículo 85 del Código Civil nos regula acerca de el matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresando la identificación de la persona con la que se debe de contraer el matrimonio y contener una declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. Por eso vamos así como amarraditos con el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuere notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviera celebrado. Entonces, ¿por qué? Porque todas las acciones, todas las encomiendas que el mandante le realizó al mandatario, él puede revocarlo, pero todo lo actuado anteriormente queda del sujeto, ¿verdad? Entonces, por eso, pues nos hace aquí la aclaración el artículo. Y el 93 que regula acerca de las formalidades del acta de matrimonio en sí, ¿verdad? Entonces, acá nos está indicando de que una declaración jurada con las cuestiones que se mencionan en el artículo 93, ¿verdad? Que son todos los aspectos relacionados con pues las generales que llamamos de las personas, si existe algún parentesco, ¿verdad? Con la persona que está contrayendo matrimonio, acerca del régimen económico, es algo bien importante, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ir pues en conjunto, digamos, para el momento de realizar un mandato relacionado con un matrimonio. Otorgar capitulaciones matrimoniales, que también pues lo indica acá, ¿verdad? Y hay algunos aspectos, por ejemplo, miren, pues en el ejercicio se veían, por ejemplo, que otorgaban mandatos generales y indicaban este aspecto, ¿verdad? Otorgar capitulaciones, pues obviamente se los van a suspender porque la ley regula que es un mandato especial, pero si otorgaban muchísimas más facultades, ellos decían, no, por es más amplio el poder general que el especial, entonces como que lo absorbiera, pero no es así, porque la ley nos está indicando cuáles son en qué mandatos se pueden realizar qué actuaciones, ¿verdad? Y hay algunas que pues definitivamente si la ley nos está indicando que es especial, pues es especial, ¿verdad? Sin discusión alguna, porque así es como está regulado. El reconocer hijos también, ¿verdad? Está en el 1800, vamos a ver, en el 1800, no está en el 1800, tiene que estar en el 1600, permítanme, ahorita les digo. En el 1692. El 1692 nos va a regular acerca de los poderes especiales, ¿verdad? Todo esto que está aquí relacionado con donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones, pactar las bases referentes a la separación y el divorcio. Ese es otro de los aspectos por los que también algunos se confunden al momento de fraccionar.
Y pareciera claro, ¿verdad? A ustedes van a ser la excepción, ¿verdad? Porque incluso pues ahí hacíamos como bromas, ¿verdad? Y a ver quién le daría clases de notariado, ¿verdad? Y el mandar la nulidad, ¿verdad? La nulidad de mandar la nulidad de alguna escritura que vimos al inicio, ¿se recuerdan del curso? La insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Son algunos de los aspectos que se ven en un poder especial. Constituir patrimonio familiar, pactar las bases referentes a la separación, el divorcio, todo esto que está en el 1692, ¿verdad? Pero más allá de letra muerta, lo que necesito es que lo analicemos, ¿verdad? Únicamente los albaceas pueden otorgar poderes especiales. A ver, ¿quién me lee el 1556 del Código Civil? 1056. 1056, licenciada. Para actos de administración pueden dar poderes especiales. No obstante lo prevenido, en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. Muy bien, gracias. Entonces, los albaceas pueden, lo vamos a entender un poquito más cuando veamos el tema relacionado a los testamentos, ¿verdad? Pero los albaceas pueden otorgar poderes solamente especiales, no pueden otorgar mandatos generales, ¿verdad? El fiduciario solamente puede otorgar poderes especiales, ¿verdad? Como está en el 783 del Código de Comercio. El titular extranjero de un derecho de propiedad industrial debe otorgar poder a un abogado domiciliado en Guatemala, que esto, bueno, vimos algo relacionado, me parece que en la clase anterior. ¿Cuáles son unas prohibiciones? Pues acá vamos a ver, ¿verdad? Lo mismo, solo que a la inversa de lo que les acabo de mencionar, de que no se pueden dar poderes generales cuando se tratan de menores. No se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas cuando hay colisión de derechos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es colisión de derechos? Yo diría que sería cuando las partes están en conflicto, por ejemplo, están reclamando la propiedad de algo y entonces entran en conflicto. Pues no, por lo que se entiende que no puede ser el mismo representante porque no puede velar por los intereses de las dos partes. Así es, eso es, ¿verdad, Marcos? Ariel, ¿verdad? Entonces, no podemos representar a dos partes, así en resumen, ¿verdad? Porque existe una colisión, ¿verdad? Y a alguien vamos a engañar, ¿verdad? No podemos servir a dos dioses a la vez, a uno le vamos a servir, al otro lo vamos a engañar. El marido no puede, sin el consentimiento expreso de la mujer, ni está sin el de aquel, dar poder para asuntos relativos de bienes comunes o para contratos. Entonces, a ver, ¿quién me lee el 1695? Por favor. El marido no puede, sin el consentimiento expreso de la mujer, ni ésta sin el de aquel, dar poder para asuntos relativos a los bienes comunes o para contratos de los que resulten obligaciones para ambos. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Ahí sí que cuando existen bienes, más que todo esto es relacionado cuando, según el régimen por el cual se han matrimoniado, matricidiado. Muy bien, entonces vamos a ver, me quedé acá. Muy bien. No puede ejercer mandato el fallido mientras no esté rehabilitado, ¿verdad? 1698, ¿quién me lo lee? Artículo 1698. No puede ejercer mandato el fallido mientras no se le rehabilite. El sentenciado por cualquier delito mientras no haya purgado la condena o sido rehabilitado. Y en casos especiales, las personas a quienes la ley lo prohíbe o tienen incompatibilidad o impedimento. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Las personas que obviamente han sido condenadas, ¿verdad? Porque aquí nos indica que el sentenciado, mientras no haya sido rehabilitado ni purgado su condena, ¿verdad?
no pueden ejercer el mandato. Obviamente está privado de libertad, ¿verdad? Entonces no va a poder hacerlo, pero la ley pues no lo indica. Sin la autorización previa y escrita del mandante, no puede el mandatario usar ni adquirir para sí ni para sus parientes legales las sumas o bienes de él haya recibido o por su cuenta bajo pena de nulidad y pago de daños y perjuicios, según el 1710. A ver quién me lo lee. Artículo 1710. Sin la autorización previa y escrita del mandante, no puede el mandatario usar ni adquirir para sí ni para sus parientes legales las sumas o bienes que de él haya recibido o por su cuenta, bajo pena de nulidad y pago de daños y perjuicios que se sobrevengan al mandante. Muy bien, muchas gracias, Melanie, ¿verdad? La verdad es que realmente pues es un poco lógico, ¿verdad? Porque si, supónganse, yo le doy a Rosa un mandato y le indico, Rosa, necesito que me vendas 10 casas que tengo, ¿verdad? Que bueno fuera, pero digamos que tengo las 10 casas, y ella viene y pues lo va a vender a un precio que a ella le convenga, y se lo va a vender a sus parientes, digamos, de forma como engañosa para podérselo quedar ella al final. Pues existe cierto conflicto ahí, ¿verdad? Entonces la ley pues nos aclara acá que no podríamos adquirirlo, ¿verdad? Ahí sí que son aspectos que pues la ley nos está señalando. ¿Y cuándo va a terminar un mandato? Me voy a ir un poquito rapidito ahorita porque fíjense que tengo que verles, y quiero terminar este tema, ¿verdad? ¿Cuándo va a terminar un mandato? Por vencimiento del término para el cual fue otorgado, por lógica, ¿verdad? Si se terminó el mandato, pues ya se terminó, ¿verdad? Ya terminó el asunto por el cual faculté, o sea, necesito que me venda una casa y ella ya la vendió, ahí finalizó. Por concluirse el asunto para el que se dio, sería ese caso. Por revocación, pues yo, Rosa, yo no estoy conforme que Rosa tenga el mandato, ya no confío en ella, lo voy a revocar, ¿verdad? Y ¿quién va a revocarlo? ¿Quién revoca ese mandato? El mandante. ¿Quién va a renunciar al mandato? El mandatario, porque él está renunciando a las facultades que se le dieron, ¿verdad? Muerte o interdicción del mandante o mandatario, ¿verdad? Obviamente si falleció, pero hay algunos aspectos relacionados con esto. Podría, por ejemplo, alguien, supónganse, que yo le diga a Rosa, necesito que me venda un bien, pero en el transcurso de que, o que le haga una donación mejor, una donación a mis hijas, por ejemplo, de un bien, pero en ese transcurso pues fallezco yo, ¿qué sucede ahí? Si no mal recuerdo, licenciada, ahí persiste el mandato hasta que se culmine con ese caso, con la donación. Si no recuerdo, eso se da por el ofrecimiento. Así más o menos recuerdo. Así es, Marcos. Estás en todo lo correcto, así es. Tiene que hacer la donación, ¿verdad? Porque es la facultad que se le dio no la ha cumplido, ¿verdad? Y hasta que la cumpla, se puede, pues, tiene que cumplirlo, ¿verdad? Aunque yo haya fallecido. Entonces son aspectos así pequeños, pero que pues tenemos que conocerlos, ¿verdad? Y estar, si no ha cumplido con lo que se le encomendó, pues tiene que ejercerlo, ¿verdad? La quiebra del mandante, pues obviamente, ¿verdad? La disolución de la persona jurídica que hubiera otorgado el mandato, pues ya no existe la persona jurídica, ¿verdad? Ya no existe el mandato tampoco, ¿verdad? A ver quién lee el 1717, por favor. 1717. Artículo El mandato 1717. El mandato termina, 1, por vencimiento del término para el que fue otorgado. 2, por concluirse el asunto para el que se dio. 3, por revocación. 4, por renuncia del mandatario. 5, por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. 6, por quiebra del mandante o porque sobrevenga el mandatario causa que conforme a la ley lo inhabilite para ejercer mandatos. 7, por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. Muy bien, gracias, Zulema. Entonces, ahí está, ¿verdad? Por fusión o creación y absorción también, que eso pues me voy a necesitar que me lo lean despuesito, el 256 del Código de Comercio.
Y algunos casos que son errores frecuentes, por así de mencionarlo, los poderes especiales con facultades amplias, lo que les indicaba, son asuntos determinados cuando son poderes especiales. No se pueden dar facultades amplias. Yo veo en el ejercicio que muchos notarios se confunden, otorgan, van bien, ¿verdad?, en su mandato, la redacción, para que emitan los pasaportes, para que pague el IUSI, para que adquiera un bien inmueble en mi nombre, para que haga una donación. Y, por ejemplo, y para que a los menores les emitan el pasaporte y puedan salir alrededor del mundo, y pueden salir con cualquier persona, y eso no es así. Ahí, pues, ya la echaron a perder, como decimos, ¿verdad? Arruinaron el mandato, ¿verdad? Poderes generales con facultades para donar. La ley nos indica claramente que debe de ser, ¿verdad?, un poder especial. Y facultades de los notarios de denominar los poderes provenientes del extranjero autorizados por notarios extranjeros. Entonces, cuando es un notario extranjero el que está redactando, ellos tienen pues una manera de redactar bastante distinta, diferente a la nuestra, ¿verdad? Por razones obvias. Y pues su estilo y redacción es distinto al nuestro. Por ejemplo, yo recuerdo que en algunos países denominaban, gracias, el poder personalísimo, y esas denominaciones no las tenemos nosotros acá en este país, ¿verdad? Solo existe en la clasificación que ya les indiqué. Entonces, y colocaban así los notarios al momento de protocolizarlo, ahí es donde pues lo arruinaban el poder. Y lo delicado es cuando es un documento proveniente del extranjero, no crean que sale de un día para otro, ya no me lo van a inscribir. Ay, por favor, le digo a mi cliente, mire, por favor, mándeme otro, ¿no? Pues me va a colgar, me va a matar, ¿verdad ustedes? Entonces son aspectos delicados. Cuando hacen transcripciones también es algo bien importante. Si ustedes van a presentar un testimonio transcrito, mucho cuidado. Yo diría que mejor reproduzcanlo, porque fíjense que hacer las transcripciones es bien delicado. Si nos falta un puntito, una comita, una palabra, se los van a suspender, ¿verdad? Y ya no se los van a aceptar, y va a ser responsabilidad de ustedes como notarios, ¿verdad? ¿Qué cara van a ir a decirle a sus clientes ustedes si por su culpa les suspendieron un poder? Y supónganse, hay gente que pasa hasta un año viendo los documentos que les van a servir para que se ejerzan acá, y ustedes se los echan a perder, como que también, ¿verdad? Y ahí están de parte las responsabilidades que tenemos como notarios. Las ampliaciones, aclaraciones o modificaciones con la firma, antefirma se llama, por mí, ante mí y ante mí. Ahí se confunden muchos, ¿verdad? Se les olvida. Muy bien. Mandatos y carta poder otorgados en el extranjero para surtir efectos en Guatemala. Yo voy a procurar, de hecho, mejor no he hecho procurar, les voy a enviar a ustedes unos ejemplos de mandato que necesito que me vean. Les voy a enviar un poder especial, un poder general, voy a buscar un judicial y voy a buscar uno que tenga documento proveniente del extranjero. Pero al menos los que logre conseguir, pues se los voy a compartir con fines académicos, ¿verdad? Realmente, para que ustedes pues los lean, ¿verdad? Y vean todos los aspectos que les estoy explicando, porque ya solo tenemos como 20 minutos, voy a tratar de ver si logro compartírselos así en pantalla. Esto necesito que me lo lean despacito, ¿verdad? Los artículos del 37 al 42 de la ley del organismo judicial. Esto es en relación a la traducción, se los voy a dar así muy rápido, que yo recuerdo pues que ya vimos algunos aspectos relacionables con esto. Por ejemplo, el artículo 37 de la ley del organismo judicial nos regula acerca de los documentos requisitos de documentos extranjeros, y entre estos que van a surtir efectos. Eso significa que acá en Guatemala van a surtir los efectos, ¿verdad?, de lo que se está otorgando ese documento, y deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, deben de ser vertidos al idioma español bajo juramento por un traductor, ¿verdad? Y de no existir un traductor, vamos a solicitar que 2 personas que hablen y escriban un idioma lo realicen, ¿verdad? Bajo juramento también. Pero ahí, eso sucede cuando no existe un traductor de un idioma, y pues este traductor pueden ser, por ejemplo, hablábamos del arameo ayer con sus compañeros de octavo. ¿Quién habla arameo? A ver.
Hay algunos expertos en teología, licenciada, porque varios textos bíblicos, hasta donde tengo conocimiento, se conservan en arameo, pero muy pocas personas en el mundo pueden comprender ese idioma. Así es, María Mercedes, ¿verdad? Así es, efectivamente. Entonces, sí, hay idiomas que no tienen traductores, ¿verdad? Entonces, más que todo, por ejemplo, también el latín, ¿verdad? El latín, pues son sacerdotes a los que buscan, ¿verdad? Que son los que estudian teología, ¿verdad? Muy bien, la protocolización de los poderes de los mandatos se van a inscribir en el registro de mandatos de allá del archivo de protocolos en zona 9, edificio JADE. Ustedes ahí van a presentar los testimonios de estos poderes y van a dar fe, por ejemplo, en tema de relación de documentos provenientes del extranjero, que el impuesto ha sido pagado en el documento original. Les voy a enviar también las suspensiones, ¿verdad? Para que ustedes me las lean despacio. Yo sé que van a decir, licenciada, me está saturando de documentos, pero la verdad, primero les va a servir para el examen, segundo les va a servir para el examen técnico profesional y tercero les va a servir cuando ejerzan, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchísimos aspectos que los vamos a ver incluso en el transcurso del curso. Pero sí necesito, pues, no se les va a quedar todos, por supuesto, ni siquiera a los que ejercen se les queda, pero sí necesito que vean, los tengamos ustedes. Ustedes están estudiando y ya prácticamente van a ser abogados y notarios. Entonces se deben de exigir a sí mismos, ¿verdad? Leer muchísimo, ¿verdad? Porque esta profesión es así. Muy bien, el artículo 39 nos indica la devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos, la protocolización será optativa, ¿verdad? Para el interesado. Pero hay una situación, no pueden retirarlo de los expedientes. Los documentos que han sido protocolizados. Eso es lo que nosotros llamábamos desprotocolizar, pero esa palabra pues no existe, pero es para que tengamos una idea, ¿verdad? Que ustedes un documento que van a insertar física y jurídicamente no lo pueden sacar. Ese es uno de los errores más frecuentes que de verdad ejercen los notarios. Vienen y les suspenden un mandato. Ingresa un mandato, se lo suspenden, vienen y lo quitan y lo pasan más adelantito, tal vez no se dan cuenta ahí en el archivo, lo voy a cambiar porque me confundí. Miren, todo queda escaneado, todito queda escaneado, todito queda huella y el sistema les da una alerta a los registradores. Entonces, a ellos les aparece, entonces se los van a suspender y literalmente echaron a perder el documento, ¿verdad? Entonces, tengamos un poco de conciencia, ¿verdad? Y no es protocolicemos, no hagamos eso, porque después encima nos van a mandar a revisión de protocolo y se nos revisan y vemos que hicimos trampa, ¿verdad? Que sacamos el documento y lo pusimos en otro lado. Nos van a remitir a la Corte Suprema, eso lo vamos a ver al finalizar del curso, qué consecuencias tiene, ¿verdad? El que hagamos ese tipo de actuaciones como notarios. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? No podemos hacer eso. Y las obligaciones notariales en el artículo 40 nos indica acerca de un aviso que tenemos un plazo de 10 días para realizarlo. Ahí están los, digamos, los requisitos que debe de tener esta obligación notarial en el artículo 40. De nosotros no hacerlo en esos 10 días, pues vamos a ser adquiridores de una multa de 25 quetzales, ¿verdad? Entonces, más allá de los 20, son 25 quetzales, Lita, pero sí, 25 quetzales que van a quedar ahí, que yo recibí una multa, ¿verdad? Y entonces no nos hagamos ese daño. Y pues acá nos indica la transcripción, que les indicaba que si van a transcribir, háganlo igualito, igualito. Si tiene errores, así debe de ir. Si estamos transcribiendo, es entre comillas, si tiene errores, así se va como está, ¿verdad? Entonces no podemos equivocarnos en ese sentido. El artículo 43, ¿quién me lo lee de la ley del organismo judicial? Perdón. Artículo 43. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les conste y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos los harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Muchas gracias. Entonces, acá nos está indicando, ¿verdad? ¿Cuál es la actuación notarial?
¿Quiénes pueden cartular? Y miren, nosotros estamos tan bendecidos en esta profesión que podemos ejercer en el extranjero, ¿se dan cuenta? Hemos, pues, no sé, los que han recibido el diplomado han podido, pues, ver, por ejemplo, hay algunos notarios de otros países que solo pueden ejercer, por ejemplo, en mi caso, yo solo podría ejercer en Zacatepeques, ¿me entienden? Y otros en Guatemala, otros en Izabal, otros en Petén. Entonces, nosotros podemos ejercer no solo en Guatemala, podemos ejercer en el extranjero. Obviamente no me puedo llevar el papel sellado al extranjero, lo tengo que hacer en papel simple, como nos indica la ley, ¿verdad? Y va a ser como una especie de acta realmente, pero sí hay algunos aspectos que nosotros como notarios, a nosotros sí nos van a suspender los poderes si no los hacemos conforme a la ley, porque nosotros estamos obligadísimos a conocer, ¿verdad? Nuestra legislación es así. Entonces, y eso sí lo ven, ¿saben? ¿Saben que revisan? Si ustedes presentaron el aviso de que van a salir al extranjero. Si ustedes no han presentado ese aviso, se los van a suspender. Mucho ojo, ¿verdad? Porque son parte de los avisos y obligaciones que tenemos que cumplir para ejercer afuera, ¿verdad? Entonces, pagar la apertura y también, pues, dar ese aviso correspondiente que vamos a salir del país. La apostilla. ¿Qué es la apostilla? Es un certificado extendido por un Estado parte que acredita el origen del documento público. Me tiene el micrófono, pues, y se oye como eco. Muy bien. Entonces, este es un certificado de origen público, un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario local en el país. En el caso de Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y va a redactarse en la lengua oficial y pues se van a llenar ciertos requisitos que es como una especie de calcomanía. Algunos lo colocan en una hoja, otros le colocan un sello, va a variar dependiendo del país, pero todos son estados parte. Y son muchísimos países, ¿verdad? Son un poco, la verdad, los que no están. Con relación al registro de poderes, ¿verdad? Debemos de mencionar lo establecido en el artículo 37 de la LOG, que ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? Para que sean admisibles los documentos del extranjero, que provienen del extranjero, que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y los documentos redactados en idioma extranjero van a ser vertidos al idioma español bajo juramento del traductor que está autorizado en la República, ¿verdad? Y va a depender, ¿verdad? Hay algunas que vienen en inglés, otros en español. Inglés-español es lo que más he visto. Español, inglés, alemán, eran los que también más miraba. Pero si no tiene el idioma español, pues vamos a ver aquí adelantito unos aspectos relacionados con esto. Y pues es la autenticidad de la firma del funcionario, ¿verdad? Local. ¿Para cuándo es aplicable esa apostilla? Si el país en el que proviene el documento público es parte de la convención, obviamente, ¿verdad? Si el país donde surtirá efectos el documento público también es parte de esta convención. Si el país en donde el documento público se utilizará requiere una apostilla para reconocerlo como documento público extranjero, y si la ley del estado de origen del documento lo clasifica como documento público. Eso es algo bien importante. Por ejemplo, podría ser una partida de nacimiento, un certificado de un diploma, un título que sea en el extranjero. Y si ustedes lo saben realizar bien, pues pueden ganar bastante bien, la verdad, en aspectos notariales. Les digo que yo recuerdo que sí se cobraba algo bien si se realizaba pues de manera correcta, ¿verdad? Cuando estudiaba, trabajaba pues en un bufete donde aprendí pues esos aspectos, ¿verdad? Pero en aquel entonces no estaba la apostilla. Y hay algunos aspectos pues que se los voy a compartir en unos documentos relacionados con eso. Esta presentación que tengo pues se las voy a compartir para que ustedes la repasen despacio, porque esto pues bastante de esto va a ser el examen que les voy a realizar, ¿verdad? No quiero que lean así como a letra muerta todo lo que les estoy leyendo, porque yo más que todo lo que necesito es interpretación y algunos casos que sí les voy a colocar, ¿verdad? Para que ustedes analicen, piensen y me respondan de manera como les he dicho, ¿verdad? No es tanto como que sí, obviamente pues sí voy a hacer algunas preguntas de teoría, pero también de interpretación, que es lo que más me interesa, porque a ustedes no les van a llegar a decir sus clientes, ¿qué es notario? O sea, ¿quién es notario? No les va a ir a preguntar. Ustedes les van a llevar problemas, ¿verdad? Y ustedes tienen que ver qué solución le dan. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad?
¿Qué se debe hacer en caso de que los países de origen y destino de los documentos no sean parte de esta convención? Pues se va a llevar un proceso de legalización, que es el antiguo proceso y en algunos que no son parte de la convención. Obtener el documento como corresponda, realizar una auténtica en la autoridad superior, la auténtica en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la auténtica en la embajada o consulado del país. Y no crean que esto se hace en un día, se hace en varios días, ¿verdad? La auténtica del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento pues ya va a estar listo para utilizarse en el país. Entonces, en cambio con la apostilla, pues digamos que todos estos pasos se ahorran, ¿verdad? ¿En qué documentos les es aplicable la convención? Pues todo lo que sea emanado de una autoridad, un funcionario, donde se ejerza jurisdicción. Por ejemplo, también puede ser una sentencia, ¿verdad? De un caso. Los documentos administrativos, por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, todo lo relacionado con la persona individual, y los documentos notariales también, ¿verdad? Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas en documentos privados, como algunos registros, comprobantes, documentos emitidos establecidos por el Ministerio de Educación o establecimientos de educación, según el país en donde esté, certificaciones de registros mercantiles y patente. ¿En dónde se va a solicitar? Pues en cada país parte debe designar a uno o varias autoridades para apostillar y se le denominan autoridades competentes, ¿verdad? En Guatemala la única autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y cuál es el valor de la apostilla? Pues dependiendo del país, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de Guatemala, pues no tiene un costo, pero se debe de satisfacer los impuestos correspondientes, ¿verdad? Entonces ahí voy a dejarles unos artículos para que me los lean, ¿verdad? Y los subrayen también. Y pues en el caso debe cubrirse adhiriendo a cada certificado la especie fiscal de 10 quetzales. No va a aplicar los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares, digamos, entre Estado y Estado, pues no debería de aplicarse. Los documentos administrativos a que se refieren relacionados con aduanas, ¿verdad? Las apostillas que emiten los países parte de la convención llevan el mismo formato, algunos pues sí, digamos, en sí un formato, no, lo que sí lleva igualito es la Convention de la Haye du 5 de octubre de 1961. Eso que está en francés, en idioma francés, lo va a llevar todita en las apostillas, ¿verdad? Lo que va a variar, pues, va a ser como la forma, ¿verdad? Apostille, dice. El certificado incluye los datos que establece la convención, tales como el país que lo emite, el nombre de la persona que firma y la calidad con la que actúa, ¿verdad? ¿Cómo se va a fijar esa apostilla? Puede ser, pues, un sello, lo que les indicaba, una calcomanía, sellos impresos, va a variar dependiendo el país, ¿verdad? ¿Cómo lo va a realizar? Algunos, pues, unos mini papelitos así, que hay que tener cuidado que no se le caiga a uno, porque si no, y también hay que saber estamparlo, ¿verdad? Porque algunos, pues, no lo colocan de forma, o no lo folian, esa es otra cosa, no le colocan número, y sí tienen que colocárselo. La autoridad competente debe utilizar métodos seguros con el objeto de salvaguardar la integridad de esa apostilla, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de esa apostilla? Pues la apostilla va a certificar que el origen del documento público, la autenticidad de la firma, la autenticidad del sello y la capacidad que se tiene para apostillar. La apostilla requiere algo más que demostrar que la firma o el sello son auténticos, ¿no? Solamente la emisión de la autoridad competente y pueden ser rechazadas, pues la apostilla debe ser conocida en el país de destino si cumple con los requisitos que establece la convención, ¿verdad? ¿Cuándo van a ser rechazadas? Si su origen no se puede verificar, por ejemplo, si un estado no es parte, pues obviamente va a ser rechazado. Si los elementos formales difieren radicalmente del modelo establecido en la convención, la apostilla no puede ser rechazada si varían del color, tamaño, forma, diseño, ¿verdad? No se los pueden rechazar por eso. Y el procedimiento en Guatemala para obtener el documento en donde corresponda, pues realizar la auténtica en la autoridad superior competente, al apostillar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los documentos listos para utilizarse en el país destino, ¿verdad? Y pues acá les voy a dejar, por ejemplo, algunos casos importantes.
que si viene redactado en español únicamente, pues obviamente no va a necesitar una traducción. Y si tiene otro idioma, aparte del español, pero sí tiene español, tampoco se va a requerir la traducción. Pero si el documento está redactado en idioma extranjero y los términos estándar están redactados en varios idiomas, que no incluye el español, pues se va a solicitar la traducción. Términos estándar son como los términos que están iguales en todos. El caso 4 es que el contenido del documento y datos estándar están en otros idiomas, pues obviamente se va a requerir una traducción. Muy bien. Estas se las voy a compartir. Solamente quiero compartirles así rapidito. Vamos a ver si me deja abrir. ¿Se lee? No. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Miren, pues vimos acerca del mandato, pues estamos viendo el tema relacionado con el mandato y aquí hay algunos aspectos que necesito que sí sepamos, por lo menos tenemos bastante noción quiénes son los representantes legales de ciertas entidades. Por ejemplo, ¿cómo se llama nuestro rector? ¿Saben cómo se llama? Yo, licenciada. ¿Sí? ¿Hablo? ¿Neri? Walter Mazariego, licenciada. Vale, él es el representante de nuestra universidad. En las iglesias católicas, el obispo o el arzobispo. ¿Y cómo va? ¿Qué documento va? ¿Con qué documento lo va a acreditar? Pues ahí está con una certificación emitida por el oficial mayor del Ministerio de Gobernación. En las iglesias evangélicas todas las entidades tienen un representante, ¿verdad? El juzgado pues es el juez. En el registro civil, el registrador civil. Tribunal Supremo Electoral va a ser el presidente del tribunal. Entonces aquí se los voy a compartir también este documento que necesito que me lo lean también despacio. ¿Oyeron? Y también pues algunos mandatos, déjenme ver si me logra, vamos a ver si me logra ver. Por ejemplo, este es una suspensión de un mandato. Y acá pues indica por qué ha sido suspendido. Aquí está la suspensión, nos indica, se suspende el presente mandato porque no hay claridad en la clase de mandato que se otorga. Esto es lo que yo les indicaba, que esto es de las suspensiones más frecuentes, ¿Por qué? Si ustedes lo ven, es uno transcrito, un testimonio transcrito. Y pues a veces, por ejemplo, acá nos indica mandato judicial, pero acá mandato judicial con representación, bueno, acá dice que es un mandato judicial. Y acá hay algo bien importante, las facultades que yo necesito que me lean también en relación al mandato judicial es un artículo mágico que les voy a decir cuál es. Ahorita se lo digo. Artículo 190 de la ley del organismo judicial. Ahorita, pues, por la hora, solo se los voy a dejar de tarea, pero sí necesito que me lo lean, ¿verdad? Y acá, pues, hay un aspecto importante que es la sustitución del mandato. Está en la literal N. Pero, por ejemplo, acá la persona no determinó bien qué tipo de mandato es, pero más que todo es por las facultades que está otorgando, ¿verdad? Hay limitaciones, pues obviamente si existen limitaciones, que es la misma ley, ¿verdad? Este es un mandato que está mal. Vamos a ver, déjenme ver si me abre otro. Este es uno que es testimonio. Acá pues, déjenme ver si existió una suspensión. Aquí es un mandato especial. Pero acá, miren, pues estos son de los errores que se logra ver, ¿no? Sí, licenciada. Sí, licenciada, sí se observa. Un poco, licenciada.
Miren pues lo que pasa con este mandato. Él lo denomina mandato especial con representación. Pero ¿qué sucede? Al momento de denominar las facultades, aquí se confunde y coloca con el objeto de que lo represente legalmente en los asuntos que tenga interés o pueda tenerlo sin limitación alguna, hasta lo colocan en mayúsculas, con respecto al menor hijo de ambos. Aquí, ¿qué pasa? No se puede otorgar mandato cuando es con respecto a menores de edad. Sí, más que todo son las facultades, ¿verdad? Se le está denominando bien, sí, pero no es congruente con lo que está facultando, ¿verdad? Entonces, estas pues obviamente se lo suspendieron, ¿verdad? Porque no es congruente, ¿verdad? Con las facultades que está dando. Entonces, definitivamente pues se lo suspendieron. Y estos son pues algunos ejemplos y pues estos aspectos que ya como para finalizar que les voy a compartir, no son criterios en sí, estos son los, digamos, los aspectos, las suspensiones más frecuentes son las que les voy a compartir. Entonces, vamos a dejar la clase por acá porque ya es hora que les toque financiero, me parece, ¿no? Tributario, sí. Entonces, gracias. Espero que tengan una feliz noche y nos vemos en el examen de plano. Gracias, Dicta. Feliz noche. Muy bien, feliz noche. Feliz noche, Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, solo quería consultarle si esta diapositiva la va a compartir también. Sí, ahí se las voy a enviar. Esta también se las voy a mandar con el material que me interesa que lean. Y aparte, pues las conferencias que tienen que volver a ver y los que no lo han visto, pues los van a tener que ver, ¿verdad? Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Dicta, usted en Classroom va a indicar qué temas van a ir en el examen. Así es. Igual se lo informo a Licenciada, muy buenas noches. Disculpe una pregunta. Entonces, tenemos que ver, digamos, lo de las conferencias que vienen en el examen y también algunas diapositivas que nos envió y lo que nos va a enviar ahorita. De eso vendría el examen. Más lo que vimos en clase. Es lo más importante. Ok, muchas gracias. Muy bien. Feliz noche. Feliz noche, Leida. Feliz noche, Sonia. Feliz noche.